En el vídeo de hoy te enseñaré a utilizar un horno. Independientemente de si lo tienes eléctrico, de gas o de la marca que tengas, si tienes un cuadro eléctrico como este, todas las funciones de los mismos serán bastante similares. Voy a repasar lo que hace cada botón. Y si ya sabes todo lo que hay que saber sobre hornos, no te preocupes porque también voy a tratar características especiales ocultas al final del vídeo. Empecemos con el botón más usado, hornear. Una vez que presionas hornear, 350 grados. Eso significa que subirá a 350 Fahrenheit si pulsas Start. También podrías ajustar las temperaturas usando flechas. Sería una flecha hacia arriba y hacia abajo. Y por lo general suben intervalos de 5. Puedes pulsarlas de una en una o mantenerlas pulsadas para ajustar las temperaturas a lo que necesitas. Digamos 420. Una vez que seleccione 420, solo pulso Start y empezará a precalentarse. Una vez que el horno se calienta hasta 420 grados, emitirá un pitido para hacerme saber que se ha calentado hasta 420, y entonces puedo poner el plato que estoy tratando de cocinar. Para cancelar el horneado y apagar el horno, solo pulsa cancelar o apagar. Y eso pues lo apaga todo. El siguiente modo de cocción es asar, y eso es un poco diferente de hornear porque hornear enciende el elemento inferior o el quemador inferior, mientras que asar solo enciende el quemador superior o el elemento superior. Además, cuando vas a asar, no te permite seleccionar la temperatura, es alta o baja. Así que hago clic en eso, solo tengo las dos opciones, ya sea demasiado alto o demasiado bajo. La alta es de 550 grados y la baja es de 450 grados. Luego presionas Start y eso inicia la parrilla. Una vez más, presionas cancelar o apagar para apagar todo. El grill se utiliza para dorar un trozo de carne o la parte superior de un pastel. La siguiente función es autolimpieza, y si pones tu horno en autolimpieza, lo que hace es elevar la temperatura del horno a temperaturas muy altas, entre 500 y 900 grados Fahrenheit. Y se supone que esencialmente asa o quema cualquier derrame, residuo o mancha que tenga el horno. Para poner el horno en autolimpieza, debes presionar autolimpieza. Y luego te da una opción de 3 a 5 horas, siendo 3 el medio y 5 el máximo al que lo puedes configurar. Si tu horno está muy sucio, lo ajustas a 5 horas. Si no está tan sucio, puedes programarlo a 3. A continuación, bloquea el horno con el mando situado en la parte delantera, o puede que tu horno tenga un bloqueo automático, que se bloquea automáticamente en modo autolimpieza. Bloquearás el horno y pulsarás el botón de inicio. Ahora que te he explicado cómo funciona, déjame darte un consejo. No utilices la función de autolimpieza. He reparado muchos hornos y muchas veces, cuando salía, el propietario me decía que el horno había empezado a tener problemas después de usar la función de autolimpieza. Cuando el horno entra en autolimpieza, las altísimas temperaturas a las que llega el horno cuando está en ese modo son muy duras para las piezas. Y he visto bastantes veces que la placa de control literalmente empieza a derretirse cuando el horno está en modo autolimpieza. He visto sensores de temperatura estropearse, los elementos térmicos se queman y quedan grandes manchas marrones después del ciclo de limpieza. Si tienes una mala experiencia con la autolimpieza, nos encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Lo siguiente es la función de bloqueo de controles. Y he estado en bastantes visitas en las que el propietario bloqueaba accidentalmente su horno y luego no sabía qué pasaba porque los botones no funcionaban. Para bloquear los controles, hay que mantener pulsados durante 3 segundos los botones más y menos. Entonces el horno parpadea, bloqueo activado, y ninguno de los botones funciona hasta que desactives ese bloqueo. Así que si pulso hornear, nada, solo empieza a parpadear de nuevo, asar no funciona, start no funciona. Básicamente no funciona nada. Esas son las visitas más fáciles a las que acudo porque entonces simplemente desbloqueo el horno. Y el cliente vuelve a tener su aparato. Si la bombilla de su horno no está fundida, puede encenderla y apagarla con el botón de la luz del horno que hay aquí. El siguiente botón es un simple temporizador, así que si por ejemplo estás cociendo unos huevos y necesitas que hiervan durante 8 minutos, puedes ponerlos en la placa de cocción y pulsar el botón del temporizador. Ajusto a 8 minutos y pulsa Start. Cuando hayan pasado los 8 minutos, el horno emitirá un pitido para recordarte que tienes huevos en el horno. Con el temporizador pulsando cancelar, no lo apaga. Para apagar el temporizador, solo tienes que pulsar el botón 2 veces y se apagará. A continuación tenemos el tiempo de cocción y que simplemente te permite establecer una cantidad predeterminada de tiempo para el tiempo que quieres que el horno esté funcionando. Así que digamos que necesito el horno para cocinar durante 2 horas a 400 grados. Pulso tiempo de cocción, lo pongo en 2 horas
y presiono hornear. Pongo 400 grados y presiono Start. Y si quieres cancelar eso, solo presiona apagar. Tened en cuenta que el tiempo de cocción solo se puede utilizar con hornear, no se puede usar con asar. A continuación está el botón de ajustar el reloj y este botón simplemente me permite ajustar el tiempo. Para ajustar mi tiempo solo tengo que pulsar este botón 2 veces. Y entonces soy libre de ajustar mi tiempo a placer. Una vez que selecciono la hora que necesito, simplemente pulso reloj de nuevo para guardar el ajuste. El último botón es retrasar la hora y esto te permite hacer que el horno se encienda en un momento concreto del día. Así, por ejemplo, si pulso tiempo de demora y voy a las 5, esto hará que el horno se encienda a las 5, a la temperatura que yo le ponga. Después de elegir la hora, pulso inicio y voy a hornear. Selecciono la temperatura a la que quiero que vaya, digamos que a 400 grados, y pulso Start. A las 5 el horno se encenderá y subirá a 400 grados. Y por último pasemos a las funciones especiales o al menú oculto al que se accede pulsando hornear y gratinar a la vez durante 3 segundos. Hay que pulsar los dos a la vez, de lo contrario solo se encenderá. Así que doy a cancelar, probamos otra vez. Ahí lo tienes. Aparece SF, que significa características especiales, y desde aquí podemos acceder a algunas cosas más. Una cosa que podemos hacer es calibrar el horno pulsando hornear. Y esto lo que me permite es hacer que el horno funcione más caliente o más frío. Así que si sientes que tu horno se está calentando demasiado, está quemando todo, o si no se está calentando lo suficiente, siempre tienes que aumentar la temperatura más de lo que crees que deberías. Puedes aumentar la temperatura justo aquí, ya sea más 35 grados o menos 35 grados. El mío ya está a menos 5. Eso es porque yo he calibrado mi horno, y de hecho tengo un vídeo completo de cómo lo hice. Si estás interesado en aprender más acerca de la calibración, puedes ir a ver ese vídeo. Después de seleccionar el ajuste deseado, así que mi caso fue menos 5, solo tienes que pulsar inicio y la calibración se ha completado. Volvamos al menú de características especiales. Hay una característica más que casi todos los hornos electrónicos tienen y es el modo Sabbath. Muchos clientes lo activan accidentalmente y no saben por qué su horno funciona de una forma muy extraña. Así que para activar Sabbath, pulsa reloj en las características especiales 2 veces. Y eso hace que aparezca Sabbath. Si presiono Start, aparecerá esta pequeña C al revés. Y esto significa que el horno está en modo Sabbath. Cuando el horno está en modo Sabbath, esto desactiva las luces del horno, todos los sonidos, no sonará más. Las funciones de asar, tiempo de cocción, temporizador, reloj y tiempo de demora, cuando el modo Sabbath está activado, prácticamente lo único que se puede utilizar es hornear. Para salir del modo Sabbath, basta con entrar de nuevo en el menú de funciones especiales y simplemente en lugar de Sabbath, selecciona On y pulsa Start. Y os iba a compartir algunas características más, pero por desgracia en mi modelo de horno estas características no están disponibles. Intenté entrar en este menú, pero no se puede. Pero voy a poner el procedimiento en la pantalla, solo en caso de que su modelo realmente tenga acceso a estas. Por cierto, todas las cosas que te estoy enseñando puedes buscarlas tú mismo. Todo lo que necesitas es el número de modelo del horno, que normalmente se puede encontrar detrás del cajón inferior del horno. Solo tienes que poner ese número de modelo en Google y a continuación escribir manual del usuario y podrás buscar ese manual en línea que te dirá mucho más de lo que acabo de hacer yo en este vídeo. La mayoría de estos manuales incluyen una guía de cocina, una guía de solución de problemas, te dicen qué utensilios usar, cuáles no y mucha otra información útil. Si quieres saber cómo utilizar tu horno, te recomiendo que consultes el manual del usuario en internet. Y así es como se utiliza el horno. Y antes de terminar este vídeo, permíteme compartir contigo una historia. Cuando tenía 11-12 años, esto es verídico, de verdad. Tenía 11-12 años, estaba solo en casa, tenía hambre y quise comerme unos huevos cocidos. Puse los huevos en la placa, les di fuego y me fui al sótano a jugar a un juego de ordenador. Mientras jugaba me olvidé por completo de los huevos. Así que pasaron 2 o 3 horas. Y muy pronto mi pantalla se empañó. Limpié la pantalla y pensé, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay vaho delante de mi pantalla? Y sigo jugando un rato y se vuelve a empañar. Y entonces miro alrededor de la habitación y toda la habitación está llena de humo. Y entonces me di cuenta, los huevos.
Así que subo corriendo, veo los huevos, la cacerola está vacía y tiene un agujero en el fondo y los huevos están en el techo. Abro todas las ventanas y el humo sale por ellas. Y en ese momento llega mi padre, porque toda la casa estaba llena de humo. Entra volando en la casa y se cabrea. ¿Qué está pasando? Hay un incendio, todo nervioso. Y una hora más tarde de limpieza todavía no era capaz de sacar los huevos del techo. Literalmente, la única manera de quitarlos era raspando la pintura, así que los dejamos allí como una especie de souvenir. Y hace poco un amigo mío tuvo una historia similar. Puso una olla de sopa en la cocina y se olvidó de ella totalmente. La dejó encendida y se fue de pesca con su hijo. Cuando volvió, al salir del coche, olía a sopa en el aparcamiento. Vive como en un complejo de apartamentos. Todo el aparcamiento apestaba a sopa y los vecinos se preguntaban qué pasaba. Entra en la casa y por supuesto toda la sopa acaba de hervir y el horno está ardiendo. Hay un pequeño fuego saliendo de la olla y toda la casa apesta a sopa. Fue terrible y tardaron como una semana en sacar finalmente todo ese olor. Tuvieron que poner un montón de filtros, repintar la casa, lavar los muebles, las sillas, todo, la alfombra, un desastre. Y si tienes tu propia historia con el horno, me encantaría que me lo contaras en la sección de comentarios. Gracias por vernos, hasta la próxima.